la parábola del redil. Esto ocurrió pues después que el Señor sanó a un ciego, como ustedes habían observado en la lección 37, 38 y 39. Había mucha oposición de parte de la gente, sobre todo de los fariseos, ¿no? Porque nuestro Señor había sanado a este ciego de nacimiento. Y todavía más aún, lo había hecho un día sábado. Entonces la gente estaba muy molesta, sobre todo los fariseos, los enemigos, podríamos decir, estaban muy celosos y lo quisieron apresar al Señor, lo quisieron hasta matar. Por eso es que les da esta enseñanza de esta parábola, que a continuación vamos a estudiar juntamente con ustedes, para lo cual yo les pido que tengan su Biblia en las manos y vamos a dar la lectura bíblica en Juan 10, del 1 al 6. Juan 10, del 1 al 6. Juan capítulo 10, del verso 1 al verso 6. Pero nos vamos a extender unos 4 versículos más hasta el verso 10 para poder explicar mejor este tema. Entonces, vamos a dirigirnos en una oración brevemente al Señor, como siempre lo hacemos, porque Él es el único a quien debemos adorar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de abrir tu palabra y compartir con todos los amigos en esta red social que es el Face. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio. Ahora, Señor, yo te ruego que abres los entendimientos y los corazones de todos los oyentes, para que puedan guardar, Señor, tu palabra y así ponerlas en práctica, y así, Señor, demostrar que somos hijos tuyos, discípulos tuyos. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, continuando, vamos a hacer un breve paréntesis de introducción a esta parábola, porque se trata de un redil. Se trata de un redil. ¿Qué es un redil? Un redil es, vamos a decir, un recinto donde se guardan los carneros, ¿no? Las ovejas. Entonces, el pastor lleva en el día a comer pastos y en la noche van a dormir a este redil. O podemos decirle también que es un corral, ¿no? Un corralito de forma rectangular o de forma cuadrangular. Y generalmente estos rediles tienen una puerta. Y tienen una puerta, muchas de ellas tienen también alguien que cuide en la puerta, ¿no? El portero. Y efectivamente lo que va a decir la palabra es esto. Entonces vamos a dar lectura a la palabra. Dice el verso 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hasta ahí la lectura de la palabra. Luego vamos a ir aumentando los 4 versículos que nos faltaban. Pero antes de eso quisiera yo contarles una historia. Una historia, haciendo un breve paréntesis como introducción. Dice esta historia, el cerdito vestido de oveja. Había un pastor que pastaba sus ovejas y siempre para llevar a los pastos en el día tenía que cruzar un riachuelo y este riachuelo era bastante, vamos a decir, con bastante lodo, con barro y todo, ¿no? Entonces, el volumen, bájalo el volumen. Entonces, el pastor, ¿qué hacía? El pastor ponía unas tablas para que estas ovejitas pasasen por ellas y así no ensuciasen sus patitas y tampoco su lana. Porque las ovejas, como ustedes bien conocen, las ovejas son bien cuidadosas, son bien limpias, son bien decentes. Entonces, había un intruso en medio de todas estas ovejitas, había un intruso, es decir, había un cerdito. Este cerdito pues se había puesto un pellejito encima y se había puesto también en la cabeza lana para que se confundiera con las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen un mejor trato, el pastor las acaricia, las lleva a buen sitio para que coman y no los abandona como la costumbre se hace hacer a los cerdos, pues los dejan en el barro, en el basural, en donde sea. Pero las ovejas tenían un hermoso trato. Entonces, envidioso, el cerdito se había convertido, pues, se había disfrazado de oveja. Entonces, en la mañana, al salir a comer al campo, pasaban por las tablas. Entonces, en fila de uno, todas las ovejitas primero, en medio de ellas el cerdito también, disimulado. Pero el cerdito tenía unas ganas tremendas de echarse un chapuzón en el barro. Pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba el pastor observando. Así que se quedó con las ganas y todo el día junto pastó con las ovejitas. Hasta que en la tarde nuevamente el pastor los lleva al redil, o sea, al corral, donde deberían descansar. Entonces, nuevamente tenían que regresar por este caminito que hizo el pastor, lleno de tablitas limpias. Entonces, todas las ovejitas, ahí sí ya no se pudo aguantar el cerdito. Ya dijo, acá no puedo más. Entonces, ¿qué hizo el cerdito? Se aventó al barro, se aventó al riachuelo y empezó ahí a revolcarse, que era pues su felicidad, su paz, lo que estaba acostumbrado a hacer siempre. Entonces, inmediatamente, el pastor ya lo estaba mirando de reojo. Es que era medio raro este carnerito, esta ovejita. Entonces, bueno, él se quedó mirando y se quedó riendo simplemente. Entonces las ovejitas confundidas, pues engañadas, todas ellas, le dice, pastor, se ha caído una ovejita, por favor, rescátalo, levántalo. El pastor le dice, no, ustedes se equivocaron, a ustedes lo engañaron, no es una ovejita, no es una oveja como ustedes. Es un cerdo y su naturaleza es de estar en el barro, su naturaleza es estar bañándose en el lodo.
Así que a mí no me pudieron engañar. Bueno, a ustedes los engañaron. Porque yo miro no el exterior, sino el interior, le dijo el pastor a las ovejas. Entonces todas ellas recién se dieron cuenta y bueno, ahí terminó la historia esta. Bueno, ahora sí vamos a empezar netamente con la palabra, porque esta palabra es muy seria y para la cual tenemos que utilizar un lapicero y nuestra Biblia, por supuesto. Vamos a explicar desde el verso 1 qué es lo que significa todo lo que nuestro Señor estaba diciendo. El verso 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, acá directamente les está diciendo salteadores y ladrones. ¿A quién? ¿A quiénes? A los fariseos, por supuesto, porque los fariseos estaban en contra del Señor, hasta lo querían matar. Ya les dije, en el capítulo 9, vemos que había una oposición, porque había sanado a este ciego. Entonces los fariseos estos estaban muy molestos, entonces lo querían apresar y lo querían matar. Por eso es que directamente esta parábola estaba dirigida a aquellos fariseos y le estaba diciendo a los que no entran por la puerta, esos son ladrones, esos son salteadores. Vayamos al verso 2. El verso 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Efectivamente, el que entra por la puerta es el único que está designado a cuidar de aquellas ovejas, ¿no? Por eso que él es el pastor de las ovejas. Y ahora vamos a explicar quién es este pastor. Y el verso 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, el que entra por la puerta aquí se está refiriéndose es efectivamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor de pastores, es el que cuida de todo el rebaño del mundo. Hablemos ya espiritualmente, por supuesto. Él es el pastor que nos guía a todos nosotros. Así que nosotros, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal, somos ovejas de su redil. Así que Él es el único que entra por la puerta. Por eso dice: a este abre el portero. ¿Y qué es más? Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca a pasear, a pastar, las cuida amablemente. Entonces, estas ovejas oyen su voz y las reconocen. Entonces, esto es lo que está explicando el Señor. Pero aquellos fariseos, aquellos hombres en aquella oportunidad no entendían esto. Pero hoy estamos explicando que así ha sucedido. Entonces, dice el Señor o el pastor, llama por nombre. ¿Qué significa que llama por nombre? Significa que cada uno de nosotros tenemos nuestros nombres, ¿verdad? Y nos llama, nos dice Juancito, nos dice Tito, nos dice Eber, Josué, y así sucesivamente. A todos nos llama por nombre, por nuestro nombre, porque Él nos conoce a todos. Ahora, ustedes me dirán, pero en el mundo somos millones y millones de habitantes, de personas. ¿Y cómo nos va a conocer a todos? Sí, efectivamente, Él nos conoce a todos. Él es todopoderoso
Es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por eso Él conoce a todos por nuestros nombres. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto también porque hay un versículo en la palabra cuando se refiere a las estrellas. Dice la palabra que el Señor conoce el nombre de todas las estrellas en el cielo. Imagínense ustedes cuántas estrellas hay en el cielo. No hay 10, 20 ni 30,000, hay millones y millones. Pero el Señor conoce por nombre a cada una de esas estrellas. Entonces, más aún, a nosotros nos conoce, pues. Es simple. Por eso dice, las llama por nombre y las saca. El verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, y es más, va delante de ellas, dice. Efectivamente, cuando vemos nosotros un grupo de ovejitas, el pastor va adelante y todas ellas, las ovejitas, atrás, le siguen porque le conocen. Es decir, si una persona ajena pasa por el costado, no le van a seguir porque no lo conocen. Entonces, simplemente lo conocen a su pastor. Eso es efectivamente lo que sucede también con nuestro Señor. Todos lo conocemos a Él y a Él solamente le seguimos. Y por eso dice, las ovejas le siguen y además conocemos su voz. No solo conocemos su voz, también conocemos muchas cosas, muchos atributos infinitos de nuestro Señor. Es que nuestra mente es pequeñita, pero la mente del Señor es infinita. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él. El verso 5. Es decir, al extraño no le van a seguir, pero sí, ahora vamos a explicar de estos 3 versículos, ¿por qué se estaba refiriendo el Señor que era el pastor y que va delante de ellas y todo lo demás? Estaba diciendo el Señor porque cuando en su ministerio aquí en la tierra, el Señor iba con un cayado, ¿verdad? Con una vara adelante y toda la multitud le seguían, ¿verdad? Había 4,000, 5,000 personas que le seguían y muchas de ellas a veces no tenían que comer, pero el Señor en su misericordia les daba de alimentar. Y hemos visto también muchas veces que dice en los evangelios que Él hacía milagros, ¿verdad? Convertía los panes y los pececillos en un montón de alimentos para toda esta gente que le seguía. Y no solo por eso se refería al Señor con estas palabras, sino también ¿por qué? Porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento quién era el verdadero pastor. El Antiguo Testamento, los profetas Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos estos profetas ya habían hablado que venía un pastor. En el futuro iba a venir un pastor, ¿verdad? Hace cientos de años atrás. Entonces, ya sabían. Entonces, ahora vamos a leer dos versículos del Antiguo Testamento para corroborar lo que decían acerca del pastor de pastores. Vamos al Salmo 23:1. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, ¿no? El Salmo 23. Ahora veamos otro versículo del Antiguo Testamento.
en Isaías 40:11. Isaías 40:11, ¿qué dice? Anote usted con su lapicero y luego seguramente lo va a buscar. Pero ahora estamos en un set que no nos da el tiempo para poder explicar más versículos. Pero Isaías 40:11, ¿qué dice? Como pastor apacentará su rebaño, está hablando en tiempo futuro, porque el profeta Isaías estaba escribiendo muchos años antes que vino nuestro Señor Jesús. Dice por eso, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y eso es efectivamente lo que hace el Señor. Nos pastorea suavemente. Y sobre todo a las que están recién paridas. Y podemos decir también a los que están delicados de salud, a los necesitados. Las trata con mucho amor y cariño. Por eso se refería el profeta Isaías en estos términos. Ahora, podemos ver también en Jeremías, como les dije, en Isaías, hay muchos versículos que se refieren al pastor, pero por tiempo no vamos a explicar todas ellas. Solamente estoy refiriendo 2 pasajes que yo he leído y son para mí muy importantes ellas. Por eso yo lo estoy subrayando. Entonces yo lo dejo como tarea a todos ustedes para que vean en toda la Biblia cuántas veces se refiere al pastor, al gran pastor de ovejas. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también desde el libro de los Hechos, vamos a decir en todas las cartas paulinas, en todos los libros, también podemos encontrar pasajes bíblicos que se refieren al pastor. Incluso en el Apocalipsis. Apocalipsis también se refiere al pastor, al gran pastor. Entonces vamos a ver solamente dos versículos del Nuevo Testamento para poder entender mejor, la cual está en Hebreos 13:20. Y voy a dar lectura a lo que dice el verso 20. Y dice, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que Jesucristo de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Acá está refiriéndose el apóstol Pablo. Decimos el apóstol Pablo porque hay grandes indicios que este libro de los Hebreos es anónimo, ¿verdad? Pero decimos que el apóstol Pablo escribió este libro. Entonces está diciendo que el pastor de las ovejas, y está hablando de la sangre del nuevo pacto, y que es eterno. Se estaba refiriéndose pues con este pastor, un día vino a la tierra por todos nosotros, por el pecado de nosotros, ¿verdad? Por el pecado del mundo. Entonces tenía que ofrendar su vida y tenía que morir en una cruz, como efectivamente pasó. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos salvación eterna. Por eso se está refiriéndose eso al gran pastor de las ovejas y por la sangre del pacto eterno. Es decir, nuestro Señor derramó su sangre haciendo un pacto eterno para toda la humanidad y sobre todo para sus hijos. A eso se estaba refiriendo el apóstol. Ahora, no solo se refiere el apóstol al gran pastor de pastores, sino también el apóstol Pedro. Vayamos a este libro de Primera de Pedro,
2:25, en la cual dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué expresiones tan hermosas que hace el apóstol Pedro al decir que vosotros, como ovejas descarriadas, es decir, todos hemos sido ovejas descarriadas. ¿Quién no los ha sido? Yo soy el primero. ¿Por qué? Porque cuando yo entregué mi vida al Señor cuando tenía 17 años, estaba en el ministerio, más o menos 8 años, ininterrumpidas. ¿Y luego qué? Yo era tan joven que me fui del redil. Es decir, abandoné a mi pastor. Y era una oveja descarriada. Seguramente muchos de vosotros que están oyendo también son ovejas descarriadas. Y seguramente, pero en algún momento, así como yo regresé el año 2000 a los pies del Señor arrepentido, ahora todos tenemos esa posibilidad de ¿qué? De ya no ser ovejas descarriadas, sino venir al pastor de pastores, humillado, pidiéndole perdón, y Él nos va a acoger en sus brazos, nos va a acariciar, nos va a perdonar. Eso es lo que pasó conmigo y seguramente va a pasar con todos los que vienen a sus pies. Y dice seguramente más adelante: pero ahora habéis vuelto al pastor, ¿ves? Yo volví. Es decir, también usted puede volver al pastor de pastores, al obispo de vuestras almas. Y dice el verso 5, mas al extraño no le seguirán, sino huirán de él porque no conocen su voz. Ahora yo les digo, queridos amigos, en esta época que está escribiendo el apóstol Juan estas palabras, a nuestra actualidad, trasladémonos ahora a 2020, este año 2020. La pregunta es: ¿habrá cambiado las costumbres, las vivencias de aquella vez como ahora que pasamos? ¿Qué dicen ustedes? Seguramente la mayoría me va a decir: no, sigue igual. Efectivamente, sigue igual. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en esa época había muchos falsos pastores. Y lo subraya aquí la palabra que los fariseos, los escribas, los saduceos eran los falsos pastores, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los falsos pastores? Vamos a nuestra época. Y con mucha tristeza, déjame decirles que ahora también hay muchos falsos pastores, muchísimos. Son incontables. Son pocos los pastores que efectivamente están iluminados por el Espíritu Santo y se ajustan a la realidad, a lo que debería ser un verdadero pastor. Es decir, si nosotros quisiéramos ser un pastor, lógicamente que nuestra distancia es muy lejos. Tenemos que ver a nuestro Señor, cómo era Él, cómo trataba a la gente, cómo predicaba para arrepentimiento y cómo sanaba enfermos. Ahora, ¿qué hacen los pastores? Hacen todo esto, ¿pero qué? Cobran, ¿verdad? Y con mucha tristeza le digo eso. Yo estoy lejos de llamarme ese pastor. Yo quisiera no ser que me diga alguien pastor. ¿Por qué? Porque este nombre de pastor está muy echado a menos en nuestra actualidad. Por eso es que mucha gente de mi red
allá en el Face, escucho comentarios, veo comentarios diciendo de que tal y cual pastor, ahora, por ejemplo, no sanan a los que están enfermos de COVID. Ahora, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué se enriquecen? ¿Por qué se llenan los bolsillos? ¿Por qué se compran propiedades y muchas cosas? Entonces, recibimos mucha crítica. Por eso es que ahora llamarse pastor realmente es una barrera muy alta y es muy difícil de llegar a ser como el Señor, ¿no? Ni siquiera parecernos un poquito. Estamos muy distantes, estamos muy lejos. Por eso vemos muchas sectas falsas en nuestra actualidad. Muchas sectas falsas en las cuales traen multitud de personas, engañan, y vamos a subrayar unas cuantas. Yo quiero mencionarles unas cuantas. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Qué dice? Los testigos de Jehová se refieren a nuestro Señor, al príncipe de pastores, ¿como qué? Como simplemente un profeta, ¿no? Para ellos, ¿se han dado cuenta ustedes? Cuando tocan su puerta, unas personas bien vestidito, con su corbatita, con su faldita, vienen y tocan la puerta, le dice, amigo, le voy a hablar de la palabra de Dios, y vienen con una revista, ¿sí o no? Una revista, y te obsequian una revista, y luego te hablan de la palabra de Dios, supuestamente, entre comillas. Pero si usted analiza todo, yo he analizado, por eso yo les digo, entonces si usted analiza todo lo que ellos pregonan, entonces están lejos de la verdad, al negar que a nuestro Señor no es Dios. Están negando con sus propias palabras, están negando al Señor. ¿Ves? ¿Se acuerdan en la lección 1? Vamos a subrayar pequeñamente la lección 1, cuando nosotros enseñamos y dijimos, y voy a dar lectura al verso 1. Está en la lección 1. Por favor, si alguien tuviera esa amabilidad de revisar la lección 1, ahí hemos subrayado. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Acá dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y subrayenlo esto, y el Verbo era Dios. O sea, ¿quién es el Verbo aquí? El Verbo es nuestro Señor Jesús. Y el Verbo era Dios, estaba en el principio. Estaba cuando el mundo fue creado, cuando el hombre fue creado. Entonces, ¿cómo nosotros pudiésemos negar que nuestro Señor es Dios? Y efectivamente este grupo de personas lo hace. Ahora subrayemos otro episodio muy triste que yo quisiera nombrarles y decirles. Con mucha pena les digo. Hay un grupo numeroso en nuestro país, y seguramente en otros países de Sudamérica, creo que también han llegado hasta Norteamérica, y son los del movimiento misionero mundial. Fíjense, ¿qué dicen ellos? ¿Qué pregonan ellos? Su líder principal, que es Rodolfo González, con mucha pena, este señor dice, yo voy a lecturar lo que él dijo textualmente. No quisiera añadir ni disminuir ninguna palabra. Lo que dijo, y si ustedes quieren corroborar esto, vayan a YouTube. Busquen que Jesucristo no es Dios por Pastor Rodolfo González. Busquen. Y seguramente van a leer como yo les voy a leer actualmente lo que dice este señor. Dice Jehová, Dios,
es todopoderoso y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no es Dios, dice él. Y lo vuelve a repetir una vez más. Jesucristo no es Dios. El Padre le asignó autoridades tremendas y realizó el plan de redención aquí en la tierra. Estas son sus palabras textuales de este señor Rodolfo González. Creo que es cubano él y vino aquí hace muchos años al Perú y fundó esta iglesia de las 3 M's. ¿Y cuántos adeptos tiene esta iglesia, esta congregación, este grupo? Este supuesto pastor no solo tiene aquí en Huancayo, tiene en Lima, en todo el país. Tiene muchos seguidores. ¿Y qué hace él? ¿Se llena de qué? De dinero. Sus bolsillos, sus cuentas en el banco, sus propiedades, sus canales, sus emisoras. Están todo a nombre de qué? De él. Y eso está muy mal. O sea, él está enriqueciéndose ¿con qué? Con la fe de la gente. Entonces, está ocurriendo esto ahora mismo. Fíjense ustedes, estamos mencionando solamente 2 sectas. El de los testigos y esto del movimiento misionero. Ahora podemos hablar de muchas más, pero me va a faltar también horas y horas, pero me voy a referir a 2 más de repente. Voy a referirme a esta congregación de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los llamados mormones. ¿Qué pregonan ellos? Dice que en su sueño, su líder principal, que es José Smith, según él, ha llegado nuestro Señor Jesucristo a Norteamérica, a los Estados Unidos. Y formó unos apóstoles, dice. Unos apóstoles y todo lo demás. Eso está todo en su Biblia, en su libro. En su libro, el libro del Mormón. Ese libro azulito que ellos te regalan cuando te visitan en tu casa. Y cuando ellos te dan unas lecciones, creo que son 5 lecciones, 5 visitas que te hacen a tu casa. Y al final te dicen, bueno, esta es la 5ª. Hermano, usted tiene que bautizarse, tiene que ser miembro de nuestra congregación y a partir de hoy usted va a dar su diezmo, obligatoriamente. Entonces, ¿para qué juntan todo este diezmo? Para llenarse los bolsillos, para enriquecerse. Eso es lo que está pasando con este grupo. Lamentablemente, con mucha pena les digo esto. Y así hay muchos más. Yo podría referirme a muchas sectas, pero por motivos de tiempo y a no cansarles a ustedes, no lo voy a hacer. Pero yo me referí a algunas cuantas, para que todos vosotros tengan mucho cuidado con ser engañados por estas personas. Entonces lo que nosotros tenemos que volvernos, pensar un poquito y agarrar nuestra palabra, nuestra Biblia, leerla, y no solo leerla, sino escudriñarla. Al escudriñar usted va a ver que si usted lee textualmente un versículo, eso es lo que no quiere decir esto. Tiene una interpretación. Pero si tú lees por leer, no vas a entender. ¿Cómo vas a entender cuando tú quisieras escudriñar la palabra? Primeramente tienes que arrepentirte, venir a los pies del Señor, decir, perdóname, quiero ser tu hijo. Y Él no te va a rechazar. Él te va a acoger en sus brazos, como dice el buen pastor, las acurruca a las que son débiles. Y es decir, tú y yo somos débiles. Yo también me considero soy débil.
Por eso cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, ¿qué hago? Voy al pastor de pastores. No voy a un hombre, no voy a una persona. Esa persona a mí me puede engañar, esa persona a mí me puede fallar. Por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que nosotros no podemos confiar en el hombre. Yo también puedo fallarles a ustedes, cualquiera. Pero quien no te va a fallar es nuestro Señor, el pastor de pastores. Entonces, si nosotros tenemos que ir a hacernos un discípulo de Él, una oveja de su redil, tenemos que ir a la fuente misma. Tenemos que hacernos ovejas de su redil, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y siempre le he dicho y voy a seguir diciéndole, no me cansaré de decirles esto siempre hasta el final, porque yo he sido enviado para esto, para decirles, dar una voz de alerta a todos vosotros y que no nos dejemos engañar por falsos pastores. Entonces, en nuestra actualidad estamos viviendo todas estas cosas. Y más aún ahora en estado de emergencia en el que nos encontramos, somos vulnerables a cualquier palabra que se nos diga, a cualquier noticia que se nos da. Vivimos asustados, vivimos en tensión. ¿Qué ocurrirá mañana, pasado? No lo sabemos. Vivimos en suspenso, digamos, estamos asustados. ¿Qué pasará con nuestro país mañana? ¿Qué pasará con el mundo? ¿Cuándo terminará esta pandemia? Por ejemplo, decimos, no lo sabemos. Hay falsos profetas que han dicho que esto iba a terminar en septiembre, iba a terminar creo que en agosto. Falso. Eso nadie lo sabe. Eso solo lo sabe el Señor. ¿Cuándo va a terminar esta pandemia, este virus? No lo sabemos, ni yo lo sé. Si yo les digo que va a terminar tal fecha, les engaño. No, yo no lo sé. Solo el Señor lo sabe. Entonces, y quizás hay que estar preparados. Y quizás cuando termine esto, vendrá otro virus, qué sé yo. No lo sabemos. Pero para eso tenemos que estar preparados todos vosotros. Todos tenemos que estar atentos a lo que va a ocurrir, estar preparados. En cualquier momento nos puede llegar, ¿qué cosa? El llamado del Señor. El Señor nos llama. Nadie sabe. Quizás hoy día me llama a mí el Señor. Quizás a usted le llama mañana. Quizás al otro vecino pasado. O al otro mes. No lo sabemos. Sino que nosotros hay que vivirla pensando ¿de qué? De que nosotros somos sus ovejas. Y que el control lo tiene Él y no nosotros. Entonces tenemos que estar ¿qué? Preparados, con nuestras maletas listas. Si el Señor ha de llamarme hoy día, yo me voy feliz, porque tengo mi salvación, voy a tener vida eterna, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más? ¿Qué más quiero? He cumplido el mandato del Señor, quizás a medias, quizás hice lo que pude. Pero no sé, el verdadero juez, Él nos va a juzgar, no yo ni nadie. Él un día nos juzgará y nos dirá, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Entonces no lo subiste a aprovechar. Eso es lo más triste. El día que partamos de esta vida, ya no tendremos oportunidad para arrepentirnos. Ahora tenemos oportunidad de arrepentirnos. Hoy día es el día de salvación. Hoy día
El Señor está tocando tu puerta. Está tocando la puerta de tu corazón. Y te está diciendo por tu nombre, ábreme la puerta de tu corazón. Es decir, nosotros como seres humanos pensantes, tenemos que abrir nuestro corazón y el Señor va a entrar con mucho cariño y va a reinar en medio de nosotros. Pero si nosotros no abrimos nuestro corazón, Él no va a utilizar la fuerza. No, Él no lo va a hacer. Él va a venir cuando tú lo aceptes, cuando tú le invites. Es por eso que hoy, finalmente, para terminar esta lección, voy a invitarle a usted, amigo, que me está escuchando. Voy a hacerle una invitación a que venga al príncipe de pastores, al pastor de pastores, al principal pastor de todo el universo y de todo el tiempo de la historia. No que vaya a una denominación, no. Es cierto que podemos asistir a una iglesia para que nos ayude, pero también no vayamos a cualquiera, pues, a cualquiera la que nos engaña, lo que nos quiere sacar nuestro dinero, no. Entonces tenemos el momento que entregamos nuestra vida al Señor, tenemos a alguien que nos va a ayudar. Ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar a discernir quién no y quién sí. El Espíritu Santo que mora en mí. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Y Él nos está dirigiendo esta reunión hoy día. Esto es una reunión que está saliendo a todo el Perú. Quizás algunos países de Sudamérica. Quizás nos escuchan también en otros países. Gracias a que se han conectado y que han compartido esto. Muchísimas gracias a todos ustedes y la invitación está abierta. Yo dejé un número ahí al inicio y por favor, si usted necesita una ayuda, yo le puedo ayudar, guiar, pero yo no le voy a salvar, no. El que le va a salvar es nuestro Señor. Entonces usted tiene que ir al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo, tiene que venir arrepentido de sus pecados, de sus culpas, porque todos somos pecadores. Entonces Él nos va a perdonar y nos va a dar la salvación. Y nos va a inscribir, ¿qué? Nuestro nombre en el libro de la vida. Así que, queridos amigos, estoy muy contento y muy agradecido por haber entrado a sus hogares y que me hayan escuchado. Finalmente vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos diste y yo te ruego, Señor, por esta audiencia que nos escuchan a través de esta red social, que tú tengas compasión de la gente y que tú, Señor, los estás invitando y que si alguien hoy abre su corazón, usted, Señor, sea el Rey, sea el Señor, el Dios de todos ellos y ayuda.